Buenos días a todos y, de nuevo, bienvenidos a las 7ª jornadas de Junta de Gobierno. Aunque algunos los consejeros han madrugado para asistir a un pleno a las 8 de la mañana, el resto debuta o debutamos ahora. Bueno, somos Ángel Domínguez y Coral Vega, somos miembros de la Junta de Gobierno de aquí, del Colegio de Granada. Además, somos miembros también del grupo de teatro del Colegio de Granada, que no queríamos dejar pasar esta oportunidad sin deciros que tenemos un magnífico grupo de teatro, ¿eh? Deberíais de haber visto alguna de las obras. Os invito desde aquí a eso. Bien, informaros que en esta sala García Lorca se van a desarrollar todas las ponencias. Los talleres se harán unos en esta sala y otros en la sala Manuel de Falla y en la sala Andalucía, que están en la planta 1. Así que estén atentos y que cada uno acuda a la sala donde se presente el taller que le pueda interesar, que de los 10 minutos. A continuación, damos paso a la primera de las ponencias de este día: Abogacía, Justicia y Asuntos Públicos, actuación coordinada, el papel de la Oficina de Representación Institucional. Les avisamos que si desean hacer preguntas a los ponentes, les pidan a la azafata tarjetas en las que podrán hacer las preguntas que deseen, que ellas mismas luego se encargarán de recoger. De esta forma pedimos al moderador, don Marcos Camacho, y a los ponentes, Miquel Roca, Jorge Villarino y Joan Navarro, que suban al escenario, por favor. Bueno, buenos días. Gracias por vuestra presencia. Agradecer al decano del Colegio de Granada por haber elegido Granada para estas jornadas, al Consejo General de la Abogacía por aceptar y a vosotros por estar aquí. La verdad es que la noche ayer estaba preciosa. Granada es una ciudad eterna. Y la verdad es que tiene mérito que estéis aquí para estar con nosotros. Lo achaco a la gran categoría de los ponentes que me acompañan esta mañana y a los que voy a pasar a presentaros, aunque probablemente para muchos de vosotros no necesiten presentación. Miquel Roca es abogado, es socio presidente del despacho Roca y Unién, es consejero en múltiples empresas, es político, todos lo conocemos como el padre de la Constitución. Y entre sus innumerables méritos, que no voy a poder citar ahora porque son muchísimos, como ya comprenderéis por su dilatada carrera política y profesional, bueno, pues a mí me gustaría destacar aquel reconocimiento que le hemos concedido los abogados y, por lo tanto, voy a decir que efectivamente tiene concedida la Gran Cruz al Mérito en la abogacía. De Joan Navarro es sociólogo, es socio y vicepresidente de Asuntos Públicos en Llorente y Cuenca, es experto en comunicación, ha trabajado para en el más alto nivel, a nivel político, con partidos políticos, ministerios, y es una de las personas que más sabe pues, de estos asuntos públicos. De hecho, el bufete en el que trabaja pues, se dedica especialmente a esta cuestión. Y Jorge Villarino es abogado, es letrado en Cortes, es socio y director de regulación en Vincennes. Ha trabajado en el Parlamento y en el Senado y, por lo tanto, nos encontramos también con un gran experto en el ámbito regulatorio y legislativo. Por lo tanto, sus ponencias, bueno, pues creo que serán de gran interés para cada uno de nosotros, en la medida en que nos van a hablar de partes o nos van a contar ideas que realmente todos conocemos, pero que realmente se pueden hacer de una forma profesional. La ponencia se va a desarrollar con 15, vamos a disponer cada uno de los miembros de esta mesa de 15 minutos cada uno. Como ya han advertido antes, si queréis hacer preguntas, le pedís una nota a la azafata, rellenáis las preguntas y las irán pasando a la mesa de tal manera que podamos ir agrupando las preguntas para que se puedan contestar aquellas que consideremos por el tiempo, obviamente, no por la pregunta que es de máximo interés, o podamos agruparlas todas en las que sean de un mismo sentido adecuadamente, ¿no? La ponencia, ¿me la pueden poner?
como está aquí. Bueno, en primer lugar me corresponde a mí, porque fue decisión de la presidenta del Consejo, que la abogacía tenía que empezar a cambiar. Nos hemos pasado la vida defendiendo los intereses de terceros, los intereses de los ciudadanos, los derechos humanos, que está muy bien, pero realmente yo creo que no hemos defendido lo que son realmente nuestros intereses profesionales. Por lo tanto, la oficina de Relaciones Institucionales no nace para hacer lo que hacemos siempre los abogados, para lo que hemos hecho, sino que la abogacía nace para la defensa de los intereses profesionales, nace para mejorar nuestras condiciones de trabajo en igualdad de condiciones con el resto de las profesiones. No es normal que una letrada tenga un hijo, por decir un hecho básico, y que no se pueda coger una baja de maternidad, que efectivamente el día del parto le suspenden el juicio, pero al día siguiente tiene que contestar un recurso. Es decir, nace para que trabajemos más y mejor en el mundo de la abogacía. Voy a tratar 5 puntos. Va a ser el interés de la abogacía, la estructura que debe de tener esta oficina, la profesionalización de la oficina. Vamos a hablar de los ámbitos en los que estamos trabajando ya, la importancia de la coordinación de los colegios de abogados y de la formación continuada para consejeros. El interés de la abogacía. Como todos sabéis, la Constitución nos nombra en 4 ocasiones, nos nombra en el artículo 17, en el 24, en el 122 y en el 159. La asistencia al detenido, la asistencia letrada y que podemos ser miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. El Estatuto General de la Abogacía, en su artículo 1, nos dice que la abogacía será un servicio a la sociedad en el ámbito de la concordia, la efectividad, el derecho a la libertad y los derechos fundamentales de la justicia. Yo creo que todo este reconocimiento que realmente nos hace el Tribunal Constitucional, el Estatuto, no se ha traducido en un efectivo reconocimiento de nuestra profesión. Yo creo que nuestros interlocutores nos respetan, nos tienen cariño, pero realmente no nos consideran como iguales. Y yo creo que esta oficina debe de llegar a un fin, que es que 250.000 abogados no se merecen ser colegios profesionales, no se merecen ser operadores jurídicos, algo que me molesta muchísimo cuando me dicen que soy operador jurídico. Yo creo que lo que debemos de conseguir es que se nos considere parte de la Administración de Justicia, es decir, que se nos considere iguales. Ayer, en la presentación que tuvimos aquí, Lorenzo del Río, gran amigo y presidente del Tribunal Superior de Justicia, se refirió a nosotros como colegios profesionales. Yo no quiero que se me reconozca como profesional, yo quiero ser parte integrante de la Administración de Justicia y que se me trate como igual. Y eso es lo que conseguirá que se nos tenga un adecuado respeto. Pero, claro, los abogados, cuando hablamos de abogacía, tenemos una elevada autoestima, porque vamos a cualquier acto de abogacía y lo primero que se dice es que somos el baluarte de la justicia, que somos los defensores de los derechos del ciudadano, que efectivamente lo somos. Pero yo no he escuchado nunca hablar de que la abogacía o los abogados tenemos que defender nuestra profesión. Eso, hasta el momento, ese reconocimiento, nosotros tampoco lo estamos exigiendo ni lo estamos pidiendo. Y por eso creo que debemos de hacer autocrítica. Yo creo que tanta defensa de lo ajeno ha hecho que descuidemos la defensa de nuestros propios intereses y que tanta defensa de lo ajeno o tanto embarcarnos en defender lo ajeno ha hecho que no defendamos con fuerza lo que son nuestros intereses propios profesionales, de lo que vivimos, ¿no? Entonces, parece que nos da vergüenza decir que los abogados cobran y que nosotros comemos de esto y debemos de comer de esto. Hay 165.000 abogados, padres de familias, que tienen que comer de esto, pero nadie lo dice. Y entonces creo que hemos perdido ahí, hemos estado mucho tiempo defendiendo lo ajeno, que hay que hacerlo, porque ciertamente tenemos que hacerlo, es nuestro deber, pero realmente no nos hemos concentrado en lo nuestro. Y entonces esto creo que sí es muy importante. Yo creo que hemos sido, por decirlo elegantemente, durante muchísimo tiempo, tibios y no hemos defendido con fiereza cuando ha habido ataques a nuestra propia profesión.
Y creo que aquí sí que ahora mismo estamos empezando a funcionar. Estamos empezando a funcionar, hemos funcionado conjuntamente en las tasas y hemos conseguido cambiar, hemos levantado la voz y hemos dicho, oye, que somos un colectivo muy importante y que nos tiene que respetar, que hay que cambiar esto. Lo hemos conseguido en las tasas, lo hemos conseguido posteriormente con el IVA y ahora estamos con el tema del juzgado único de cláusula suelo, que realmente es algo que a los abogados yo creo que no nos afecta tanto, al ciudadano sí, pero que entendemos que nosotros debemos de decir, cuando algo no nos parece bien, tenemos que decirlo, porque lo que no puede ser es que se reúna el ministro con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y no se hable con los abogados. Esta oficina a lo que tiende y a lo que tiene que llegar es a que seamos un interlocutor válido y real con el resto de los miembros de la Administración de Justicia. Es el momento, por lo tanto, de conseguir o de luchar por nuestro éxito profesional. Pero realmente estamos dispuestos a cambiar, estamos dispuestos los abogados a trabajar todos unidos por este fin. Yo creo que el empeño vale la pena y debemos de hacerlo. Debemos de conseguir más dignidad, debemos de conseguir un reconocimiento de la Administración de Justicia, pero como Administración de Justicia. Es esencial. Debemos de conseguir el respeto de los poderes, del Poder Legislativo. No podemos encontrarnos de la noche a la mañana con el BOE, que estamos otra vez volviendo a encontrarnos por la mañana con las normas que nos afectan a la profesión y a los ciudadanos en el BOE y que no se consulta a la abogacía. Siempre se nos consulta en fase de enmienda y en fase de proyecto. No queremos estar ahí. Nosotros queremos estar donde se cocinan las leyes. Antes de que un proyecto de ley se ponga en marcha, la abogacía tiene que estar informada y nosotros tenemos que estar informando de cuál es la consideración, de qué nos afecta, cómo afecta al ciudadano y cómo deben de hacerse esas leyes. Si no, nos están ninguneando. Permitidme el exabrupto, pero creo que es así. Por lo tanto, debemos de luchar para tener más parcelas de trabajo, no menos. Nos están pegando bocaditos en nuestras parcelas de trabajo día a día y yo no veo que a otros les pase. Los notarios y los registradores, la jurisdicción voluntaria, los graduados sociales siguen entrando y, sin embargo, nosotros no conseguimos arrancarle parcelas a nadie. ¿Quién ha pensado alguna vez por qué no una pequeña fe pública registral o una fe pública? ¿Por qué yo no puedo hacer un poder de mi cliente? ¿Por qué yo no puedo hacer una certificación de una Junta General como abogado si luego va a tener el doble filtro del registro mercantil? Es decir, creo que todavía podemos pelear y podemos buscar muchísimas áreas de trabajo si somos espabilados y lo hacemos unidos. Yo creo que como explicaré ahora, la unidad y la coordinación de todos vosotros que formáis parte de la Junta de Gobierno es esencial para nosotros. La estructura de la oficina, bueno, como estoy hablando de una oficina que debe ser profesional, porque esto no se puede hacer de un día para otro y a salto de mata, pues entendemos que la oficina tiene que tener un personal cualificado, que obviamente es la presidencia como su primer representante y los consejeros decanos. Estos deben de sentirse parte de esta oficina de relaciones institucionales. Debemos de tener un personal técnico cualificado que pueda hacer seguimiento de todos los procesos, de la agenda, de lo que voy a explicar más adelante, con su personal administrativo, prensa y comunicación, que es esencial. Si no comunicamos, no existimos. Tenemos que saber lo que comunicamos, a quién, dónde, cuándo y cómo. Es decir, hay que montar una oficina esencial. Colegios de abogados, pues obviamente sus decanos y el personal de comunicación de los colegios hará que esta capilaridad, Jorge, lo siento, que esta capilaridad de los colegios de abogados hacia arriba o de la presidencia del Consejo General de Justicia hacia abajo haga que cuando tengamos que tomar una decisión o tengamos que pelear por algo, con un chasquido de los dedos hayamos instaurado esa política en toda España. Es que esa fuerza, permitidme que lo diga, es que hay que creérselo, es que como nosotros no hay nadie. Es que no hay profesiones tan instauradas y tan comprometidas como la abogacía. Habrá otras, podrán ser iguales, pero mejores no. Mejores de ninguna de las maneras. La oficina, por lo tanto, hay que profesionalizarla. Hay que crear, y estamos en ello, estamos montando un CRM, que es una base de datos, que nos va a permitir hacer un estudio y tener currículum, capacidades, competencias de todos nuestros contactos, con un grado de influencia para saber en qué momento podemos acudir a cada contacto, algo que es muy novedoso, que además me lo sugirió Joan en una conferencia. Vamos a incluir la capacidad de instalar en este CRM a los cachorros.
¿Qué son los cachorros? Bueno, pues los cachorros de los partidos políticos, todas estas personas que parece que van a despuntar y que son buenas, que tienen empuje dentro de un partido, hay que empezar a seguirlos desde ya, hay que empezar a trabajar con ellos ya. ¿Para qué? Para que cuando lleguen a plano y a lugares de poder tengamos ya una relación fluida con ellos y nos respeten. Entonces, esto es un trabajo muy a largo plazo, pero para eso se crea una oficina profesional, para que el día que yo no esté la presidenta, me refiero físicamente, en su cargo, yo quiero estar aquí toda la vida, pues que tengamos la capacidad de que el trabajo que se haya hecho nunca se pierda y estemos siempre trabajando a futuro y podamos convertirnos realmente en una institución verdaderamente influyente. Tenemos que crear unas agendas. Las agendas son fundamentales. Una agenda social, gubernamental, ministerial, autonómica, de los decanos. Esto va a exigir una coordinación y un trabajo tremendo. A lo mejor habrá en Ciudad Real una reunión del Consejo General o del Consejo Autonómico con determinados políticos que interesan mucho en ese momento a la abogacía. Bueno, pues esta agenda de todos los colegios con la agenda de la oficina y de la presidenta tendrá que estar perfectamente coordinado porque ese será un lugar en el que se pueda desarrollar y defender nuestros intereses. Pues la presidenta tendrá que estar ahí. Entonces, esto exige trabajo. Tenemos que identificar cuáles son nuestros intereses generales y nuestros intereses particulares, nuestros interlocutores regulatorios para saber quién, cómo y cuándo y en qué momento es el mejor y el más atractivo para estar con ellos. Los stakeholders, bueno, pues exactamente igual, tenemos que tenerlo todo perfectamente estudiado. Los contactos obviamente deben ser periódicos, como digo, y el seguimiento continuo de todos nuestros contactos. ¿Por qué? Porque esto no se hace a salto de mata, las relaciones no se fundamentan y no se asientan si yo me veo contigo hoy y no me veo contigo hasta dentro de 7 meses. Hay que hacer un seguimiento continuo y fluido de todos los contactos, porque eso es lo que genera una relación de confianza, que es lo que nosotros vamos buscando. Y luego nuestras demandas, nuestras peticiones deben estar perfectamente fundamentadas. Nosotros tendremos que hacer informes jurídicos, basarnos hoy en redes sociales, Big Data, tendremos que emplear todos los datos a nuestro alcance para poder darle al político y desplazarle, cuando hagamos una propuesta, un marco real de lo que están haciendo. Si están haciendo una ley de justicia gratuita, habrá que darle el marco real. ¿Cómo afecta esa ley al ciudadano, económicamente, socialmente? Es decir, tendremos que hacer algo para que el propio político pueda asumir esa propuesta como propia. ¿Por qué? Porque podrá venderla a lo suyo de una manera certera, porque irá bien formada y será algo perfectamente montado y estudiado. Es decir, le vamos a dar al político una toma de decisión inteligente, que es lo que les hace falta muchas veces. Nuestros ámbitos de actuación pues serán, obviamente, hay que trabajar con la sociedad civil. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos del ciudadano, vivimos y convivimos con el ciudadano y tenemos que estar a su lado. Tenemos que apoyarlos, ayudarlos en todo aquello que hagamos. Y no lo podemos hacer solo como lo estamos haciendo desde el Consejo General de Abogacía, firmando con el tercer sector, con la ONCE, con Cáritas, con UNICEF, para darles el apoyo que necesitan jurídico y que luego ellos y cuando llegue el momento, habrá que decirle, oye, señores, que ahora me interesa que esto afecte a los ciudadanos, defiéndanlo ustedes, salgan a la calle, manifiéstense. Entonces, todo esto hay que trabajarlo muy bien y hay que hacerlo. Se está haciendo ya, pero habrá que hacerlo también a nivel colegio de abogados. Será bueno que todos los colegios de abogados confirmen y firmen con sus acciones sociales, Cáritas o con las que tengáis cada uno, que firmáis vuestros acuerdos para tener ese contacto directo tomar el pulso a los ciudadanos. Obviamente los contactos con políticos y gobiernos pues es esencial. Tenemos que situarnos en la fase previa de elaboración de las leyes, como ya he dicho. En cuanto a comunicación, pues tenemos que ser una línea abierta tanto con la sociedad como con los colegiados. Tenemos que saber lo que vendemos, lo que comunicamos y tenemos que ser capaces de movilizar a nuestros colegiados. Somos, por principio, una profesión muy individualista. El 75% de los despachos de España son individuales. Por lo tanto, somos muy individualistas. ¿Qué quiere decir eso? Pues, señores, que se puede trabajar solo, pero vivir solo es complicado. La soledad buscada de propósito es buena, la otra no. Entonces, démonos cuenta de que entre todos podemos hacer grandes cosas, pero tenemos que concienciarnos de que hay que movilizar a los abogados. Los abogados hay que comunicar a los abogados y tienen que sentir que estamos haciendo un trabajo por ellos. Esta oficina es para los abogados. No es para nadie más, sino para los abogados.
Si genero influencia, por lo tanto, me doy a conocer en todos los ámbitos, me desenvuelvo de forma destacada en prensa y comunicación y soy capaz de vender con éxito lo que hago a todos los abogados y a la sociedad, pues bueno, obviamente me habré posicionado como un grupo de interés y como un interlocutor válido e imprescindible. La importancia de la coordinación, bueno, pues obviamente los decanos tenéis que ser conscientes que la influencia que tenéis en vuestras jurisdicciones son importantísimas, eso hay que aprovecharlo. Esas sinergias hay que aprovecharlas y las iremos aprovechando, os lo garantizo que sí. Los objetivos, pues ser interlocutor real, contar con la abogacía en fase previa de proyecto, cimentar los apoyos con la sociedad civil y coordinar la comunicación con los colegios. Si todos luchamos por nuestros intereses de una forma coordinada y en todo el territorio, pues llegaremos más lejos y más rápido. En cuanto a la formación de los consejeros, bueno, creo que esto tampoco se había hecho, creo que es esencial. Nosotros, nadie nace sabiendo, y esto del, entre comillas, lobby, hay gente que no le gusta llamarlo así, pues hay que aprender a hacerlo, hay técnicas para hacerlo. Bueno, pues es esencial que nos formemos en todo ello. Tenemos que conocer cuáles son nuestros contactos, su importancia, conocer los procesos de creación de estrategia de intereses. Uno no genera una estrategia de interés, sino que hay que hacer, porque me levanto por la mañana y digo, hoy voy a hacer esto. No, esto hay que estudiarlo, hay que preverlo, hay que hacerlo de forma profesional. Hay que conocer el proceso de creación legislativo para actuar en las fases de mayor influencia, en las que más nos interesen, ¿no? La importancia de la comunicación, obvia, identificar nuestros aliados, pues todos estos stakeholders sociales que de los que hemos hablado serán nuestros aliados y nos tendrán que apoyar en esa fase. Luego, pues aprovechar todas las sinergias de todo lo que conocemos. Por lo tanto, solo si sabemos lo que hacemos y por qué lo hacemos, pues alcanzaremos el conocimiento necesario para hacer valer nuestros intereses. Y ya, para terminar, mi Junta de Gobierno sabe que a mí me gustan las frases y si no sé de quién es, me la invento. Digo, alguien dijo alguna vez, como no sabía quién lo dijo y lo he buscado, digo, si los hombres pueden cambiar, el mundo puede cambiar. Y yo añadiría, si los abogados podemos cambiar, pues podemos construir un nuevo futuro. Muchas gracias. Bueno, pues tiene la palabra don Miquel. Pues bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Cuando a uno le presentan diciendo que tiene una dilatada experiencia, es una forma educada de decir este es un viejo. Soy yo, llevo más de 50 años en la profesión y por tanto cuando los compañeros me invitan y me proponen una reflexión sobre nuestra profesión en un momento determinado, siempre he aceptado porque es una ocasión para sustraerte de lo que es, diríamos, la praxis más diaria para entrar en una reflexión más general y compartirla con aquellos que seguro pueden discrepar o coincidir, pero que en definitiva es un debate que puede ser interesante. Por tanto, muchas gracias por la oportunidad. Cogiendo las últimas palabras tuyas, yo no sé si los hombres pueden cambiar. El mundo ha cambiado. No nos ha esperado. Ya ha cambiado. Y tenemos una realidad muy distinta. Intentar definir esta sociedad distinta es muy difícil y es una gran invitación para el error, te equivocas. Pero con dos características que a nuestro ámbito de profesión nos corresponde tener muy claras. Tenemos una sociedad cada vez más garantista. La obsesión por la garantía es tan importante como la poca garantía que podemos dar. Hay una gran obsesión por la garantía. El mundo está pendiente en sus relaciones privadas, públicas, público-privadas, en estar garantizado de. Y una de las grandes dificultades que hoy nos encontramos en nuestra profesión es el riesgo de ofrecer seguridad jurídica en un momento en el que parece que la gran afición es precisamente destrozarla a día con un entusiasmo y una vocación irresistible. Sociedad garantista, enorme dificultad para implementar esta garantía. Y una sociedad compleja, una sociedad muy compleja, en el sentido en el que emergen nuevos factores y nuevos valores y nuevos posicionamientos. Es una sociedad que ha cambiado y es compleja, interdependiente. Nada tiene una capacidad de generación autónoma, todo está condicionado por. Hemos hecho un gran
recorrido a lo largo de nuestra historia, desde el punto de vista de cómo definir el interés general. Esto sería algo que nos llevaría muchas horas y muchos días y muchas semanas y posiblemente muchos meses. Lo que sí que es evidente es de que hay una vis expansiva del interés general. Todo es interés general en este momento. Todo es absolutamente encauzado en el interés general. Y esto ha llevado a una publificación de las relaciones en cualquier ámbito. Hay una publificación. La privatización pierde campo en favor de la publificación. Y esta publificación la encontramos con un sector público que supervisa, inspecciona, regula, es decir, y de repente el abogado dice, ¿y yo qué tengo que hacer? Pues nosotros tenemos el papel más fundamental, aun cuando no les guste. Tú dices que no nos tienen cariño. No, yo creo que lo que pasa es que nos tienen envidia. Porque nosotros tenemos un privilegio enorme. Tenemos la mejor profesión del mundo. La mejor profesión. Y nos lo hemos de creer. Si no nos lo creemos, pasa a ser de una vulgaridad espantosa. Pero si nos la creemos, es la mejor profesión del mundo. ¿Por qué? Intento demostrarlo en la línea de la ponencia, ¿no? Por una razón, hoy nosotros partíamos de una escuela en la que el derecho se asociaba a la solución de conflictos. Hoy el derecho se asocia a la prevención de conflictos. Es mucho más importante la abogacía preventiva que la abogacía resolutiva. Mucho más importante. Muchos de nuestros clientes vienen a nuestros despachos para pedirnos algo que consiste en decir, hágame usted un contrato del que yo no tenga luego que tener un problema. Evíteme el problema. La medicina preventiva, abogacía preventiva, es hoy el campo de actuación por excelencia. Pero sobre todo con un cambio sustancial en un campo, y es de que la sociedad, para entendernos, reservaba el derecho, teníamos históricamente, era una función elitista. Era una función elitista. El abogado y el derecho estaban situados en una visión muy académica, elitista, de alta condición. Hoy el derecho, afortunadamente, permítanme la expresión entre comillas, se ha vulgarizado, aterriza en la realidad de la gente. Hay una expresión que todo el mundo dice con una gran... es mi derecho. Hay un sentimiento de propiedad sobre el derecho importantísimo, incluso cuando no se tiene, pero se lo considera. Es mi derecho. Estoy en mi derecho. Y este fenómeno de la masificación nos está trasladando, por tanto, a una nueva dimensión de la abogacía. Una nueva dimensión de la abogacía en los tres campos siguientes. Un primer campo. Nuestra capacidad de operar se ha multiplicado. Ya no es simplemente el sagrado honor de ponerse la toga. No. Esto empieza incluso sin toga. Incluso sin toga. El derecho está mucho más cerca de nosotros, está muy próximo, está en la salida de la casa, está en la calle, está en muchas relaciones que antes se configuraban como algo ajeno al derecho. Hoy el derecho lo invade todo y, lógicamente, el primer intérprete del alcance de la norma jurídica o de la necesidad de la norma jurídica es el abogado. Y por esto tenemos tantos aficionados a la pasión jurídica. Pero una cantidad de aficionados, no hay ninguna profesión que se intente imitar tanto como la de abogado. Tanto como la de abogado. Estamos llenos, es decir, pero por todas partes, todo. Es decir, uno va con mucho cuidado porque se acerca a estos temas con una cierta delicadeza, pero en el fondo de muchos de nuestros tertulianos hay un abogado en potencia. Es algo que le ves, que le va. Y bueno, y quizá el hombre puede ser un botánico extraordinario, pero lo que pasa es que le gusta ser abogado, o le gustaría. Pero ahí está. ¿Por qué? Porque el derecho lo invade todo.
el deseo de normativizar y de reglamentarizar. El derecho ha perdido sacralidad, ya no está por ahí como algo muy reverencial, sino que el derecho baja a la norma más estricta, a la norma más próxima, a la norma más reguladora del pequeño detalle. Y dices que esto no es lo mío. A mí me gusta que no nos oiga tirar lo blanco, no se me enfade. Ya no nos piden mucha jurisprudencia, nos piden el artículo 23, apartado 4, simplemente que se entienda. Es la petición muy concreta. ¿La entiende usted? Y tienes que hacer ver que sí. Y a veces no lo entiendes. Pero lo que hay es esto. Estamos en una nueva dimensión de la acción jurídica muy importante. No por perder solemnidad, se pierde eficacia y garantía. No hay pleito pequeño y vosotros todos lo sabéis. Para uno, su pequeño dato es lo más importante. Y hoy estamos llenos de pequeños problemas que requieren una actuación preventiva, previa, mediadora, interpretadora por parte del abogado. ¿Esto a qué conlleva? El derecho ya no es patrimonio exclusivo del legislador. Creo que tengo una cierta autoridad para poder decir esto. Ya no es patrimonio exclusivo del legislador. El derecho, en la medida en que está muy cerca del suelo, no las cláusulas suelo todavía, pero muy cerca del suelo, ¿qué ocurre? Que tiene muchos más operadores y que el legislador tiene que reservarse el terreno de los principios, pero abajo la interpretación de la realidad la estamos viviendo los abogados cada día. El abogado es fundamental en el proceso de la elaboración de la norma jurídica. No es un capricho, es absolutamente necesario. La democratización de la norma pasa porque los operadores jurídicos tengan un papel importante desde el inicio del debate, porque son los más directos intérpretes de lo que es el problema que luego se tendrá que legislar. Ustedes saben que esto de la dilatada experiencia te dice pues, que yo empecé mi carrera con un principio muy fundamental, era el principio de que las deudas deben pagarse. Y voy a terminar mi carrera con las deudas deben pagarse, en principio. El cambio es bastante fundamental, pero la realidad está aquí. La realidad está aquí y, por tanto, habremos de operar en esta nueva realidad. En esta nueva realidad hay que operar. Y, por tanto, el operador jurídico tiene una absoluta necesidad democrática de poder operar en el campo de la elaboración de la norma jurídica, porque es el primer intérprete de la necesidad que la sociedad tiene en este campo de aquí. Esto da papel a los colegios de abogados y al Consejo General de la Abogacía. Da mucho papel y es muy importante. Constitucionalizamos a los colegios profesionales, yo diría por el empeño de algunos grandes juristas, entre otros nuestro buen amigo y recordado Pedro Ríos, ¿vale? Pero no sabéis cómo les incomoda mucho esta constitucionalización de los colegios. Les incomoda una barbaridad. Somos un factor, dicen, esto es gremial, es antiguo, es arcaico. Puede ser que durante un tiempo pudiera darse esa discusión. Hoy no puede darse. Hoy tenemos en este momento, en el país, en nuestra sociedad, 20.000 aficionados a operadores jurídicos. Y hay uno que está constitucionalizado en su papel y función, que son los colegios profesionales y, lógicamente, el Colegio Profesional de los Abogados, al que no se le quiere dar el papel que le corresponde. Aquí hay un campo muy importante, señora presidenta, en beneficio de la sociedad. Déjame decirte, no en beneficio de nuestro interés profesional, no, en garantía. O sea, ustedes me hicieron jurar que serviríamos una profesión y la serviríamos en defensa de los intereses colectivos. Pues para hacerlo ahora tengo que empezar antes a trabajar, porque si no, no lo puede hacer bien. Y esto es importantísimo.
Y tercero y último punto de esta reflexión. Nuestra profesión es, lógicamente, una profesión que tiene una vocación enorme, la de la incomodidad. Somos incómodos. Este es el abogado. Ya me está opinando. Somos incómodos para mucha gente, porque incluso llegamos a decir, esto no se puede hacer. Imagínate, claro, decir, pero ¿qué querrá decir este tío? Que no se puede hacer, a mí me gusta, pues esto, no, es que esto no se puede hacer. Somos una profesión incómoda. Y además vivimos la incomodidad, porque el vecino de casa tiene una sensación de que por ser vecino te puede decir en el ascensor la opinión de decir, porque esto seguro que no puede hacerse, y tú dices, este vive en el segundo, ¿cómo se lo explico yo? Es una profesión incómoda, incómoda para muchos e incómoda para nosotros mismos en algunos momentos. No hay en este momento ninguna profesión más necesaria, porque una sociedad de cambio tiene que construirse jurídicamente. Tiene que evolucionar jurídicamente como se quiera, pero se tendrá que construir y sustituir jurídicamente. Y en este momento esto es un patrimonio que los abogados no podemos renunciar, porque es una obligación fundamental. Cumpliríamos mal con nuestra misión profesional si no aceptamos de que los colegios tienen un papel, los abogados tenemos un papel, y es un papel que tendremos que ejercer, porque si no, no podremos actuar claramente en defensa de los intereses que nos han sido confiados. Y ya está. Esto es lo que quería decir, y muchas gracias por su amabilidad. Sí, ¿se oye? Tiene la... Oiga, sonido para el... ¿Sí? ¿Sí? ¿Va a ser que no? Sí, ¿Sí? ahora sí. Joan. Presidenta, decanos, Marcos, gracias por la invitación, por la audacia de traer estos temas aquí. Miquel, un honor compartir panel contigo, una satisfacción. Para los que venimos del mundo de la política, Miquel no es solamente un abogado, su otra profesión y su otra vocación, que es la política, me vais a disculpar. Bien, ¿no? Cuando lo dices se va la voz. Yo soy un lobista. No se lo diría a mi madre, pero os lo digo aquí en confianza. Yo soy un lobista. Los lobistas estamos en el espacio que acaba de reclamar don Miquel a los abogados. Nosotros no interpretamos las leyes. Es más, cuando tenemos un auténtico problema, cuando uno de nuestros clientes, y como estamos en confianza y sé que esto no va a quitar más allá de... Cuando tenemos un problema en el último momento del debate con los diputados o con los senadores en una mala noche, donde tenemos que hacer la última redacción de un artículo de una ley que ya está en su último momento en el trámite, por supuesto, en el Senado, a veces hacemos lo contrario de lo que hacéis vosotros. Y es que hacemos una mala redacción. Hacemos una mala redacción. Y hay veces que cuando los abogados empiezan a interpretar la norma, no se entiende. Porque a veces la norma... Es que se te está fallando el... Tienes que ir allí. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Vete ahí, por favor. ¿Hola? Vale. Decía, a veces, en ese último momento, esa última noche, esa negociación con los senadores y con los diputados, en donde tenemos que hacer esa última redacción de un artículo, de una norma súper complicada, aspecto técnico, a veces hacemos una mala redacción. Hacemos una mala redacción porque la norma no hemos llegado a un acuerdo para que se entienda. Y a veces, cuando vosotros luego interpretáis la norma, el mago de la comunicación. Ya se entiende, ya se oye. La importancia de los elementos técnicos para comunicarnos con la gente, ¿no? Sin lugar a dudas.
Decía, nosotros trabajamos las normas, nosotros estamos en los debates previos en la elaboración de las normas. Nosotros nos gusta sentarnos con los diputados, nos gusta sentarnos, es nuestro trabajo. Es un trabajo mal visto. Decirle uno a su madre, tú eres lobista, pues, no es una buena manera de iniciar una conversación en la familia. Y es así porque hay muchos lobistas que hacen muchísimo trabajo, sobre todo en donde, por cierto, muchísimos lobistas que en su gran mayoría son abogados. La profesión está en el campo del lobby, del que luego quiero hablar un poquito más, está hace mucho tiempo. Y está hace mucho tiempo, sobre todo en los países anglosajones, en donde el papel del lobista no se entendería el trabajo del Congreso, de la Cámara de Representantes en Estados Unidos o del Senado americano, si las empresas no estuviesen constantemente presentes en el proceso de elaboración de normas. Esto es una realidad absolutamente normalizada. Con mala imagen, porque lo contamos poco, porque lo contamos mal, pero es una realidad imprescindible. Las empresas en este país tienen la necesidad de trasladar sus legítimos intereses a los legisladores para que la norma salga bien, para que la información fluya y para que los políticos que tienen que elaborar esa norma que luego tenemos que interpretar se pueda construir con la mayor capacidad de información posible. Pero es que además, es que debe de ser así. En las democracias pluralistas no se elige al diputado y el diputado automáticamente está iluminado de todo el saber del mundo. El diputado tiene que consultar. El Ejecutivo, cuando elabora la norma, tiene que consultar a los poderes económicos, a la sociedad civil, para poder elaborar normas con un poco de sentido. Hay que consultar al regulado para poder hacer normas. Y esto requiere una cierta técnica. La oficina es eso. La oficina es un esfuerzo por trasladar el peso de la profesión, por defender a la profesión, que es defender a los clientes de la profesión, que es defender a los ciudadanos y que es mejorar la democracia. Ese es el esfuerzo de la oficina. Eso es lo que os está proponiendo el Consejo. Nosotros, cuando trabajamos para nuestros clientes, lo hacemos con el convencimiento de que estamos mejorando el funcionamiento de la democracia. Lo hacemos con la convicción de que, aun con desequilibrios, y luego hablo de esto, estamos trasladando a los poderes públicos mucha información sin las cuales las normas todavía serían peores. A veces lo hacemos, yo en mi compañía, lo hacemos en nombre de clientes que tienen poco peso institucional en España. Igual que con mi socio, con mi colega de Vinces, en España los políticos quieren que si alguien tiene un problema, se acerque el que tiene el problema y se lo cuente directamente. Tenemos una clase política muy accesible, tenemos una administración permeable a los intereses de las empresas, permeable a los intereses de los sectores sociales. Nuestro trabajo en la mayoría de las ocasiones no es ir a representarlos, nuestro trabajo en la mayoría de las ocasiones es preparar una conversación adecuada para que no lleguen tarde al proceso legislativo, para que no se equivoquen con la persona que tiene que tomar las decisiones y para que entiendan cuál es el punto fundamental de la conversación que siempre se tiene que tener con una autoridad pública. Y es, sobre todo, defender tu interés entendiendo el interés general. Nunca se puede ir a pedir una modificación legal, a defender un interés legítimo y particular sin entender cuál es el interés general, porque le estás pidiendo a la autoridad que obre en contra de su propia naturaleza. La autoridad tiene dos naturalezas, seamos sinceros. Si es un político, tiene una naturaleza, tiene un propio business, que es el business de sus propias elecciones, sus electores, tiene que mirar hacia el partido, tiene que mirar hacia las campañas electorales. Las autoridades públicas tienen que, además, integrarlo en el interés general, que para eso son administración. Nosotros ayudamos a las empresas a entender el interés general, a compartirlo con el interés particular y de ahí intentar sacar el mejor acuerdo. Las normas en nuestro país, en nuestra cabeza, se crean, se promulgan, se interpretan, se aplican, pero las normas tienen un recorrido amplísimo antes de que lleguen al Consejo de Ministros. Las normas aparecen en una conversación social. Siempre hay
una demanda, siempre hay un conflicto de intereses, siempre hay una relación de poder, siempre hay una cultura, siempre hay unas ideas que va construyendo la necesidad de la norma. La norma es fruto de una conversación, que diríamos hoy en términos de la sociedad de Internet, que tenemos que empezar a entender. Y una conversación en donde muchos actores tienen la necesidad de estar. Y fruto de esa conversación, la norma se crea mejor. Ese es nuestro papel. Ese es el papel de las organizaciones que nos dedicamos en España a la intermediación. Somos muchísimas, ¿no? Ese es el papel de las democracias pluralistas. Nosotros nos tenemos que contar con completa transparencia y con normalidad. Muchos de los que trabajamos en esta profesión tenemos formación de juristas. Mi caso es distinto. Yo soy sociólogo y sociólogo electoral, además de comportamientos electorales. Pero trabajan muchos economistas. Hay que entender el funcionamiento del mercado. Trabajan muchas personas que tienen que ver con la comunicación, porque el origen de las demandas es siempre un origen lingüístico que está en la conversación pública y que tiene o no tiene el respaldo y la comprensión de la opinión pública. Y es uno de los factores más importantes que tenemos que tener en cuenta. Al final, mezclamos el interés económico, mezclamos el interés de la opinión pública, tenemos que someternos a entender perfectamente cuál es la relación de fuerzas, los criterios de poder. Fruto de esto, aparece un día un documento en una universidad. Fruto de esto, hay una organización social que está planteando una necesidad. Fruto de eso, hay una demanda que los medios de comunicación transponen a través de sus titulares y de sus documentos. Fruto de eso, llega a un documento de un partido político que lo pone en su programa electoral. Desde el programa electoral puede o no acabar en un programa de investidura y acabará antes o después en un acuerdo del Consejo de Ministros, pasando con posterioridad por todo el proceso legislativo. Cuando nosotros enfocamos lo que nos une a los que trabajamos en consultoría de asuntos públicos, con los que trabajáis en la abogacía, que es la ley, para nosotros la ley es un proceso que empieza en una conversación y que acaba con una ley que tiene que volver a ser cambiada. Vemos el proceso con su ciclo integral. Nosotros no trabajamos, como hacéis vosotros, en la parte de la aplicación y de la defensa de los ciudadanos con respecto a la aplicación de la ley. Lo que hacemos es, trabajamos en la parte previa. Dicho así, lo del lobista parece mucho menos odioso que al principio de la presentación. Esa es exactamente nuestra actividad, lo que hacemos y lo que nos gustaría además encontrarnos, y quiero ser muy breve, con un buen equipo de lobistas del Consejo General de la Abogacía. Muchísimas gracias. Yo, por si acaso, voy a hablar desde aquí. No, y porque he preparado una pequeña presentación. En primer lugar, gracias al Consejo General de la Abogacía Española, presentada aquí por su presidenta. Marcos, muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa y, por supuesto, al Ilustre Colegio de Abogados de Granada por acoger estas jornadas. Voy a recurrir al tópico, que es que lo malo de hablar el último es que casi se ha dicho todo, pero es un honor, como decía Joan, compartir mesa, y lo puedo decir con mi condición de letrado de las Cortes, aunque ahora en excedencia, pues el poder compartir mesa con un ponente constitucional, que además tuvo a dos compañeros ilustres también acompañándole en esa redacción, pues es un particular honor. Hecha esta referencia personal, tomándome esta licencia, paso a hilar en realidad con muchas de las reflexiones que ya se han hecho en el día de hoy. Lo voy a centrar en un concepto que nosotros como lobistas, yo también, Joan, en estos momentos me considero un lobista, también tengo enormes dificultades en explicarle a mi madre en qué consiste mi trabajo. Ella lo reduce a que estoy muchas horas al teléfono, pero es verdad que creo que hay que dignificar esta profesión. Por eso he de reconocer que me sorprendió y me agradó mucho cuando la actual presidenta resultó elegida y en una de sus primeras entrevistas dijo: voy a crear una oficina de relaciones institucionales con la finalidad de ejercer el lobby. Esto no es muy frecuente escucharlo en España, y que desde una organización como esta se diga,
pues creo que es algo que hay que poner en valor. Decíamos que antes se decía que el mundo ha cambiado, que los hombres podemos cambiar, que la profesión también se puede cambiar. También la actividad de la representación de intereses ha cambiado, y ha cambiado por algunos de los factores que se han venido señalando. Ha cambiado porque estamos en un momento de profesionalización de esta actividad, ha cambiado por la propia complejidad del entorno en el que se mueve, ha cambiado por la necesidad de que esta actividad sea una actividad proactiva, también se ha señalado, y para mí el último factor, que es el más importante y que de verdad pienso que la abogacía reúne esos requisitos de una manera clara, que es el de la legitimidad social. Nosotros tenemos un principio con el que terminaré también mi intervención, que es a mayor legitimidad social, mayor capacidad de influencia. Es algo que muchas veces no se ve en el corto plazo, pero es así. Y si hay una profesión, pocas profesiones como la abogacía tienen la legitimidad social necesaria para poder llegar a tener esa capacidad de influencia. Profesionalización. Bueno, la propia creación de la Oficina de Relaciones Institucionales es una manifestación de que se cree en esta profesionalización. La adopción de un plan estratégico con 5 líneas estratégicas y más de un centenar de acciones es una manifestación de una profesionalización de la actividad. Es necesario, lo ha señalado Marcos anteriormente, que en esa progresiva profesionalización dentro de una organización se dote de los suficientes recursos personales y materiales para ejercerla. En este sentido, y sé que no es comparable, como bien se la señalaba Joan, por la propia tradición anglosajona, pero les pongo un ejemplo. Ayer, revisando los datos de la American Bar Association y la cantidad de dinero que dedican a hacer lobby, saben que en el caso de los Estados Unidos es necesario publicar la cuantía de dinero que dedicas a la actividad de lobby. En el año 2016 fueron $1.030.000, lo que dedicó participando durante toda la legislatura del Congreso anterior, de la última época Obama, en la redacción de 114 leyes, porque tienen que señalar también aquellas leyes en las que han llevado a cabo aportaciones. Y también, y lo pongo entre interrogantes, un sistema de medición. Esto pasa en cualquier organización que lleva a cabo una actividad, digamos, institucionalizada de lobby, ¿no? Que siempre es un departamento, es una actividad que dentro de la organización se ve como un departamento de coste, es decir, como algo que simplemente me cuesta dinero. Es necesario articular sistemas de medición de esta actividad con la finalidad de observar que esa inversión que realizas tiene luego unos réditos. Serán a corto, a medio o a largo plazo. Esto normalmente no suele ser de un día para otro. Pero la realidad es que si articulas esos sistemas de medición se puede observar que efectivamente se consiguen éxitos. Hablábamos de la complejidad. La verdad es que es un tópico, pero es una realidad. La velocidad de los cambios hoy día, decía el señor Roca que estamos en un mundo absolutamente conectado y además conectado a una velocidad imparable, ¿no? Veía antes en la presentación que hacía la editorial anteriormente un proyecto de Big Data, de inteligencia artificial, de robótica. Mañana se va a hablar de un ámbito tan importante en las jornadas como es todo el referido a la protección de datos, a la ciberseguridad, pero también se va a hablar de la inteligencia artificial, de en qué medida va a impactar en la profesión, etc. La velocidad de los cambios son enormes. Los centros de producción normativa, otro tópico, pero en un país como el nuestro, por eso es tan importante la labor institucionalizada que deben realizar los colegios en un ente territorial caracterizado por infinidad de centros de producción normativa. Es necesaria esa presencia en todos y cada uno de ellos. Sin olvidar Bruselas. Aquí me consta que el Consejo General de la Abogacía tiene su representación en Bruselas, que trabaja activamente en Bruselas, y es, si cabe, más necesario todavía hoy día estar presente allí y junto con tus otros colegas europeos. No me gusta esta palabra, pero me he rendido. Lo confieso que me he rendido, dudé si ponerla. El empoderamiento del ciudadano. He de confesar que no me gusta, pero ya está. Se ha recogido, se utiliza y yo he sucumbido a este nuevo tópico. Pero es real.
cada vez tiene una mayor capacidad de llegada al ciudadano, al decisor público. Y ese es otro factor que se debe tener en cuenta. La quiebra tradicional de la representación de intereses. Lo siento, hemos pasado de un modelo que estaba basado en el compadreo, el yo conozco a esta persona, yo conozco a esta otra autoridad. Eso es útil. Claro que es útil. ¿Cómo no van a ser útiles si al final todo está basado en nuestra vida en las relaciones sociales? Por supuesto. Pero no es suficiente. Hoy las decisiones públicas son mucho más complejas que la adopción de una decisión por parte de una única persona. La nueva realidad política que les voy a contar, y creo que no me debo extender más. Y la realidad del no mercado. McKinsey hace cada X años, una importante empresa, hace cada X años una encuesta a diferentes CEOs a nivel mundial, ¿no? Y todos ellos se observa en esas encuestas cómo ha ido cambiando la tendencia de preocuparte única y exclusivamente de los resultados de negocio a progresivamente empezar a preocuparte lo que opina tu consumidor, lo que opinan las asociaciones, lo que opina el regulador, lo que opina el interlocutor político. Tercera característica, decía, la proactividad. Hoy el modelo de actividad de representación de intereses que esté basado en lo reactivo está destinado al fracaso. Es necesario estar en esa fase desde el principio de la reacción y acompañarla hasta el final. Y yo, repasando el largo plan estratégico del Consejo y ambicioso plan del Consejo General de la Abogacía, pues veía algunas medidas que iban enfocadas a ello, ¿no? La participación en los procesos de consulta normativa, las iniciativas para la mejora de las normas y de las políticas públicas, la colaboración con organismos de normalización, la presencia en foros y organismos públicos y la redacción legal y la calidad de las normas, ¿no? Todos los que hemos pasado, y aquí somos todos, por una facultad de Derecho, sabemos cómo los profesores de universidad, si algo les caracteriza, es que critican continuamente lo mal redactadas que están las normas. Cuando uno ha estado, no como político, pero sí como letrado de las Cortes, 14 años viendo cómo se redactan las leyes, yo pido perdón, pero es que a veces no queda más remedio. Es que esa mala redacción es porque es imposible lograr un consenso y porque se quiere dejar la norma oscura de una manera voluntarista, ¿no? Y por último, y con esto quiero terminar, pero lo considero lo más importante, les decía que creo que hay pocas, de verdad, pocas profesiones como la de la abogacía que tengan una legitimidad social tan potente. Y es que hay muchas características de esta profesión que refuerzan y que asientan esa legitimidad social. Decía Marcos, mencionaba antes Marcos, me ha robado el término, reconócelo, la capilaridad, ¿no? Efectivamente, ya no solo desde un punto de vista profesional, sino desde un punto de vista institucional. Estamos hablando de más de 140.000 abogados ahora mismo, de 83 colegios profesionales. Eso de verdad que hay pocas profesiones que lo tengan. Y eso hay que utilizarlo y hay que saber aprovecharlo. La cercanía. Es que hay pocas profesiones cuyo, perdónenme, Joan sabe que en esta profesión hay que decir de vez en cuando alguna palabra en inglés, ¿no? Hay pocas profesiones cuyo core business sea directamente la satisfacción de un derecho fundamental, como es el derecho a la defensa, ¿no? Pero también la prestación de servicios esenciales, ¿no? Ahora muy polemizados últimamente, como el derecho a la asistencia jurídica gratuita. El conocimiento de la sociedad. ¿Cuántas profesiones conocen las problemáticas sociales como los abogados? Muy, muy pocas. Muy pocas. Es pluridisciplinar. Es que además no solo la abogacía, por supuesto, tiene que defender los intereses de sus colegiados. Claro que sí, los intereses de su organización. Es que además la abogacía tiene una capacidad de actuación transversal. Porque, señores, aquí entre ustedes seguro que hay laboralistas, procesalistas, mercantilistas, civilistas, etcétera. Es que tienen una capacidad de, no sé si hay algún experto, como me contaba
un viejo amigo de la facultad que entró a trabajar en un despacho de abogados y lo primero que se encontró fue un contrato de parcería agraria. Me llamó y me preguntó ¿esto en qué curso lo estudiamos? Yo le dije que no me acordaba, ¿no? Pero es verdad, es que hay pocas profesiones que tengan una capacidad de conocer, es verdad, desde la perspectiva jurídica, las problemáticas tan distintas. La presencia internacional, lo decíamos anteriormente, es una profesión universal, la del abogado, con unas u otras características, pero es una profesión universal. La profesionalidad, y una de las líneas estratégicas va en referencia al ámbito de la deontología, al que se le da tanta relevancia. Yo creo que solo la profesión médica sería equiparable a la profesión del abogado en cuanto a la importancia de la actuación deontológica y de la integridad. Y el compromiso con causas, lo hemos visto en muchas ocasiones, es decir, hay un verdadero compromiso institucional, profesional e individual del abogado con respecto de causas que ocupan y preocupan a la sociedad. Pues, señores, ustedes que tienen todas estas notas características, de verdad, tienen una enorme legitimidad social y eso da muchísima fuerza en la interlocución, en el ámbito político y en el ámbito regulatorio. Cuando, como le pasará a Joan, te toca trabajar con una empresa energética, con una empresa farmacéutica, con la industria química, a veces tienes problemas en trasladar al ámbito regulatorio y al ámbito político la legitimidad de esos intereses, que son legítimos, por cierto. Pero en el caso de la abogacía, ¿es que hay alguien de verdad que cuestione la abogacía como tal profesión? Lo que hay es que seguir caminando en esa vía que se ha abierto a través de la Oficina de Representación Institucional, seguir profesionalizando esta actividad dentro de la organización y todos esos objetivos ambiciosos que Marcos señalaba y que también se plasmaron en el plan estratégico, sin duda se lograrán alcanzar. Muchas gracias a todos ustedes por invitarme. Muchas gracias. Sí, ¿me oyen? Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por vuestras exposiciones. No sé si es que no se ha entendido, pero las preguntas había que pasarlas por tarjeta. Doy por hecho. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, pues entonces vamos perfectamente en tiempo y ya que te tengo aquí al lado, no puedo desaprovechar el momento de hacerte una pregunta que no tiene nada que ver con esto. Que daría lugar seguro para 2 o 3 ponencias, pero que bueno, estando aquí creo que te la voy a hacer. Está hablando ahora mucho, Miquel, de independencia judicial, del Poder Judicial, de independencia de la Fiscalía General del Estado. Tú que eres padre de la Constitución, cuando se decidieron los sistemas de elección, ¿pensasteis que esto realmente podía dar lugar a esta problemática que se plantea ahora? No sé. Uno de los grandes méritos de la Constitución es que le hacen decir incluso lo que no dice. Es una cosa fantástica. Es una vocación constitucional. O sea, cuando alguien dice la Constitución, dice, fantástico. Si no lo dice, mejor. Quiere decir que ya es tan tuyo que busca el amparo de la Constitución. En la Constitución no se habla de los mecanismos precisos de elección del Consejo General del Poder Judicial. Esto es ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial y ahí se hizo. Lo digo porque hay criterios y habían escuelas y habían unos que querían más, lo que podríamos decir, una tesis más corporativa y otras que había una tesis más parlamentarista, o sea, que sea más la expresión de la soberanía popular la que defina la composición del Consejo, otros que querían más que fuera la propia profesión judicial la que lo hiciera. Seguramente pueden haber versiones además mixtas, equilibradas, etcétera, pero yo quiero justificar que en un momento determinado en la Constitución, cuando se elaboró, había una gran obsesión que todos vosotros podéis entender perfectamente. Era una obsesión que vamos a confiarlo todo en lo nuevo, que es la soberanía popular. Los antiguos ya los conocemos. Y por tanto se tenía que trasladar más hacia
lo que era el mundo parlamentario, decisiones de carácter político, porque se podía tener miedo de que lo que fuera propiamente la profesión judicial, los gremios, tuviera un tono, una composición más ancien régime, que, por tanto, todo es justificable, se puede cambiar. Es cuestión de cambiar la ley orgánica del Poder Judicial. Y yo lo único que diría es que estoy convencido de que todos estamos convencidos de que ojalá fuera tan fácil simplemente cambiando la ley. Porque los factores que afectan a la independencia del Poder Judicial no es la ley ni quien los elige los fundamentales, sino es pura y simplemente resistir cada día a la presión mediática que le dice a su señoría cómo tiene que decir la sentencia. Este es el tema. O sea, nos pensamos de aquí que un juez y un magistrado es impune a la presión mediática. ¿Y por qué? Hacemos campañas de publicidad en la tele para que se compre un coche u otro y para que las muñecas de famosa, y esto para Navidad, pues la pobre niña que no tiene la muñeca de famosa es muy desgraciada. Pero todos somos absolutamente susceptibles de resistir, pero la opinión tertuliana a diario diciendo cómo va a ser una sentencia no influye en la independencia del Poder Judicial. Pero ¿en qué mundo estamos? O sea, si se hace es para influir, es que si no, no tiene ninguna gracia. Lo que se está pretendiendo es decir, mire usted, haga la sentencia así que yo la encontraré bien. Bueno, pues ya está. Otro día. ¿Puedo decir una cosa en relación? Es que como ahora hablo menos, cuando lo puedo me aprovecho. Y el contrato de parcería. En una ocasión en el despacho vino una persona que pidió una segunda opinión. Entonces, como era un tema, decíamos una segunda opinión, era una persona, bueno, pues sabes que que es muy sabio, tenemos un sabio en el despacho que lo tenemos para esas cosas, lo enseñas, y le recibió. Y entonces este señor dijo, quisiera saber si este contrato a usted le parece bien. Era un contrato de compra-venta, normal y corriente, con un contrato de recompra, una clausulita un poco importante, nada más. Dice, oiga, mire usted, cada uno tiene su estilo, esto se puede redactar así, se puede redactar así, está bien. Pero este contrato es correcto. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué le debo? Mire usted, muchas gracias, pero para decir esto, nada, encantado. Pero aquello va a la curiosidad, incluso para tener un poco... ¿Quién le ha hecho el contrato? Google. Con lo cual, nuestro competidor no es el despacho de aquel ni de aquella. Es también Google. ¿Y sabéis cuál es la diferencia más importante que tenemos con Google? Que Google no genera ni empatía ni confianza. Somos nosotros los únicos que la podemos dar. Por tanto, ganar la confianza y con codos sabréis lo que es la parcería. Es un problema de 3 años. Pero la confianza es de 3 años o más. Por tanto, ganemos la confianza en nosotros mismos. Bueno. Bueno, Miquel, Joan, Jorge, muchísimas gracias. Presidenta, como un longine en tiempo, perfecto. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y sigue el Congreso. Que ha llegado una. Pues ya me vais a sacar de tiempo. Pues lo hacemos rápido. Este soy yo. Este ya está dicho. Ya está contestada. Bueno, era una para... Yo creo que... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sonido? No, yo espero que el que me ha hecho la pregunta todavía esté aquí. Pero es que ya se la he contestado porque era sobre el tema del Consejo General del Poder Judicial. Yo tengo 2 rápidas. Bueno,
Yo tengo una aquí que dice: ¿tenemos los colegios de abogados capacidad de reacción inmediata ante estos cambios constantes de la realidad social y ante los ataques normativos a nuestra profesión? Bueno, pues mi opinión es que sí, que bien organizados y con una estrategia bien definida tenemos capacidad más que suficiente para reaccionar de forma inmediata ante cualquier contingencia. Sí, creo que sí. ¿Tenéis alguna cosa? Hay una pregunta... No, esta ya está. ¿Micrófono? Sí. Hay una pregunta sobre la transparencia, y es verdad, no lo hemos mencionado nosotros, ¿no? Yo lo he iniciado sin desarrollar. No todo el mundo tiene la misma capacidad de influencia. Es obvio, ¿verdad? La sociedad es así. No todo el mundo tiene la misma capacidad de acceder al poder público. Luego, siempre habrá desequilibrios en un lado y en el otro. Siempre. Eso representa la realidad social. Pero no nos podemos quedar ahí, lógicamente. Algún tipo de equilibrio tenemos que institucionalizar. Y el único equilibrio que se nos ha ocurrido de una forma sensata a lo largo de los últimos años es darle luz y taquígrafos a la actividad de la influencia. Es un equilibrio, como todos los equilibrios, inestable y además incompleto. Siempre será mucho más sencillo que cuando el ministro de Sanidad recibe a una gran empresa energética, el ministro de Industria recibe una gran empresa energética, siempre va a ser mucho más equilibrado que esa reunión se conozca, que sea pública. Y si es posible que los documentos que las empresas energéticas le dan al ministro de alguna manera se puedan conocer. Porque como mínimo vamos a favorecer que los consumidores, en este caso, que pueden sentirse perjudicados por la posición que tiene una determinada empresa, tengan acceso a esa información, levanten la mano y el ministro también tenga la obligación de recibirlos. Luego, no es que necesitemos instituciones, como dice la pregunta, que regulen la transparencia. Lo que necesitamos es, sobre todo, hay que regular la transparencia del cargo público. Hay que facilitar que los cargos públicos rindan cuentas cada vez de una manera más transparente. De manera que la agenda de los altos cargos de la Administración sea conocida, que las reuniones de los altos cargos de la Administración aporten en las huellas legislativas, en los procesos legislativos, su propia huella con la documentación y tengan que dar cuentas de con quién se están reuniendo para favorecer que, precisamente, podamos equilibrar con otros grupos que tienen menos capacidad de influencia o de acceso. Ese es el modelo europeo, el modelo que está regulado en Europa y que ahora mismo estamos ya discutiendo para cambiar el reglamento del Congreso de los Diputados y que permita también crear un registro público y ir incorporando medidas de transparencia en los procesos de los cargos públicos. Pero no es un proceso que obliga a la empresa a posiciones diferentes a las que tiene. Los actores sociales y económicos tienen la legitimidad constitucional, no solamente a través del derecho de petición, sino de muchos artículos más, de poder trasladarle sus opiniones a las administraciones públicas. Y lo que nos falta es que todo esto se haga con claridad, con transparencia y con rendición de cuentas. ¿Vale? Había una pregunta aquí, porque yo creo que tiene... ¿Sí? ¿Sí se oye? ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Bueno, hay una pregunta, pero yo creo que Marcos es más adecuado que la pregunta estuvo, que tiene un componente organizativo, ¿no? Preguntan que cómo poder profesionalizar la influencia o lobby en los colegios pequeños, si a través de delegados en el Consejo General de la Abogacía Española, si se puede influir por otro camino. A ver, yo creo, sin perjuicio de que contestes tú, Marcos, porque tiene un componente organizativo, yo creo que, lo he dicho antes, creo que cualquier colegio grande o pequeño tiene su ámbito de influencia, porque los centros de producción normativa están muy extendidos y porque en ese mecanismo de palpar, de obtener información y de trasladar a tus propias autoridades, los colegios pequeños pueden jugar un papel igualmente relevante. Y luego, desde el punto de vista organizativo central, efectivamente, haciendo llegar su posicionamiento al Consejo como vía, como cuello de botella a través del cual canalizar los intereses. Pero no sé si Marcos quiere reflejar. Perfectamente contestado, es así. Las influencias hay que desarrollarlas en los colegios grandes y en los pequeños exactamente de la misma manera. Los políticos no viven dentro del Parlamento, tienen sus casas y uno será de Valladolid, el otro será de Cuenca y el otro de Cádiz. Y
las asociaciones sociales, pues donde podemos buscar nuestros aliados, nuestros apoyos y a los que les podemos dar nosotros una cobertura importante, pues se desarrolla su actividad también en todos los niveles del Estado. Por lo tanto, que ya lo habíamos intentado o lo esbocé antes, pues por supuesto que hay que hacerlo. No es que se pueda, es que hay que hacerlo en los colegios grandes, en los pequeños y en los medianos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Miquel. Seguimos con el Congreso. Muchas gracias.